Buenos días, mis hermanos en Cristo, querida comunidad de Santa Luisa. Espero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe el día de hoy. En el Evangelio de hoy de San Juan, San Juan, más bien no de hoy, de ayer, este, le dicen en San Juan 10. Le dicen los judíos a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Pues este pasaje nos es parte de la prolongación del Evangelio del domingo pasado, ¿verdad? Ellos están en esa ansiedad si verdaderamente es el Mesías o no, y querían palabras, solamente para estar rebatiendo y discutiendo. Siempre vamos a ir a lo que dice Jesús. La realidad de las cosas es de que las obras que yo hago dan testimonio de mí. Y lo que yo hago es porque mi Padre me permite que lo haga. Mi Padre lo permite. Entonces, ¿cuánto nos permitirá nuestro Señor hacer su obra? Hay veces nosotros, no sé si les pasa a ustedes, pero momentos en mi vida me han llegado a pasar esos deseos de querer hacer las obras que le corresponden a otra persona. O sea, meterse en la vida de otras personas, quererle resolver la vida a otras personas, querer hacer las cosas que las otras personas no quieren o no pueden, o cualquier situación. Y entonces uno tiene que tener cuidado, porque solamente tenemos que hacer las obras que nuestro Padre nos permite hacer. ¿Y cuáles son esas obras para saber? Pues una es muy importante, es escuchar la voz del pastor, escuchar a Jesús, pero no manipular la palabra, porque muchas personas manipulamos la palabra. Y eso también es muy peligroso, muy delicado. Entonces nosotros tenemos que dar siempre, am, remitir a algo muy concreto y muy sencillo. Las obras de nosotros son más importantes que lo que decimos. Siempre va a ser así. Pero obviamente necesitamos la palabra, porque la palabra es como la persona se empieza a mover hacia Cristo. Ay de mí si no predico el Evangelio, ¿verdad? Dicen ustedes. Y dice Pablo, y digo yo, y decimos todos los que creemos en Cristo. Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Pero Jesús aquí dice, aquí es suficiente el testimonio que yo estoy dando. Las obras que yo estoy haciendo le pertenecen a mi Padre. Nada más, las que Él me permite que yo haga. Y les dice, ustedes no me creen porque ustedes no son mis ovejas. Ay, Dios nos libre que un día Jesús diga eso de nosotros. Nosotros no somos sus ovejas. ¿Se acuerdan lo que les dice el domingo pasado en el Evangelio? Son unos ladrones y bandidos y asesinos. Dios santo, qué palabras más fuertes Jesús les dirige a ellos, que nunca nos los dirija a nosotros el Señor. Queremos ser ovejas de nuestro Señor, pero tenemos que escuchar su voz. Hay que reconocerlo a Él. Yo las conozco. El Señor te conoce a ti y a mí. Y dice, y ellas me siguen. Nosotros tenemos que seguir a Jesús, no a las personas.
no adueñarnos de situaciones o de ministerios o de pequeños papeles o servicios que damos y nos hacemos los dueños. Eso no es. Y una cosa que nos va remitiendo Jesús en este evangelio es, dice, yo doy la vida, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Tenemos que seguir creciendo en la fe. Tenemos que perseverar en la fe porque es un don del Espíritu Santo. Él nos da la vida eterna y al tener la vida eterna jamás moriremos. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, nadie. Nunca olvidemos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo que debemos de seguir confiando en la providencia de nuestro Padre Dios. Estamos en su regazo, estamos en su divina presencia. Entonces, confiemos y sigamos luchando para permanecer siempre en el regazo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el amor del Padre, en la comunión con el Espíritu Santo, dejarnos instruir. Y así podemos nosotros decir como Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Nosotros tenemos que ser uno en la Trinidad también. Esforcémonos todos los días. Dejemos a un lado todas esas cosas que impiden que seamos uno en nuestro Padre Dios, uno en nuestro Salvador, uno en nuestro purificador. Que Dios los bendiga. Amén.